Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 163, Soy feliz. Vagaba por el mundo sin fe y sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de muerte y del pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Que por librar mi alma de muerte y del pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cuando desalentado me encuentre en esta vida, con el alma le imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo para poder aguantar el cruel dolor. Pidiéndole me mande del cielo su consuelo para poder aguantar el cruel dolor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. De Jesús el lirio que perfumó mi vida, me libraste de toda iniquidad. Pusiste en mi boca un canto de alabanza, mi solo anhelo es cumplir tu voluntad. Pusiste en mi boca un canto de alabanza, mi solo anhelo es cumplir tu voluntad. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andaré yo siempre quiero. Es mi amparo, tu sacrosanto amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, mas Cristo tú eres mi gran consolación. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, mas Cristo tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Es mi amparo, tu sacrosanto amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, mas Cristo tú eres mi gran consolación. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, mas Cristo tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Vamos en este momento a adorar al Señor, a alabar al Señor con este Salmo 126. Quiero que usted ahí donde esté me acompañe a cantarlo y aplauda lo más fuerte que pueda y cántelo a voz en cuello. Amén. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Sanidad todo mi dolor me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Sanidad todo mi dolor me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha cambiado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha cambiado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha cambiado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha cambiado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha cambiado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. Pues ha cambiado todo mi dolor, me ha hecho libre. Dios les bendiga, jóvenes, adolescentes y hermanos de la iglesia que me escuchan en esta noche. Agradecemos a Dios por la maravillosa oportunidad que nos da nuevamente de congregarnos, aunque no podemos hacerlo físicamente, pero podemos unirnos todos en familia, pues a ver esta transmisión. Hermanos, vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios, algo que es muy importante, que nos alimenta el alma, la vida entera, y pues pedimos a Dios, allá usted en su casa, junto a su familia, pídale a Dios que nos hable al corazón. Necesitamos alimentarnos de su palabra, necesitamos sentir su presencia, y pues Dios está en todos los lugares, está en su casa, está en este lugar, su Espíritu Santo nos acompaña siempre. Así que hermanos, vamos a tomar la palabra del Señor. Ya usted le ha pedido ahí que hable a su corazón, que toque su corazón, y le invito para que juntos vayamos al libro de Job, capítulo 5. Amén, gloria a Dios. Job, capítulo 5. Bendito el nombre del Señor. Vamos a enfocarnos y vamos a leer solamente el versículo 17. Vamos a ir tomando unos versículos de ese mismo capítulo, pero por el momento vamos a basar nuestro mensaje como versículo central, el versículo 17. Amén. Vamos a leerlos todos a una voz. Usted allá en su casa va a leer este versículo. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Bendito el nombre del Señor. Bien, hermanos, en esos días pues sabemos que estamos pasando por situaciones complicadas y difíciles, no solamente a nivel de iglesia, sino pues a nivel nacional e internacional, ¿sí? Y Dios hablaba a mi corazón y me ponía este mensaje, y lo quiero titular: La soberanía y misericordia de Dios. La soberanía y misericordia de Dios. Amén. Bien, hermanos, para nosotros no es un secreto lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, las situaciones que se han presentado con el coronavirus. Y tal vez para muchos, cuando finalizó el 2019, decíamos, uy, este año va a ser un año maravilloso, un año de bendiciones, de prosperidad. Muchos en los medios de comunicación decían el año 2020, el año de la visión perfecta. Sin embargo, ninguno teníamos pronosticado que algo así pudiera suceder como lo que estamos viviendo actualmente. Y realmente, hermanos, no es casualidad que nosotros estemos viviendo esta situación. Es porque Dios la ha permitido. Sabemos que nada se escapa de sus manos. Tal vez habían muchos proyectos para este año, proyecciones a nivel de economía, crecimiento de un 3.2, por ejemplo, para nuestro país. Eso era lo que se proyectaba. Sin embargo, pues vemos que la situación no resultó como todos pensábamos. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no ignoramos las cosas que Cristo nos ha dicho a través de su palabra. Sin embargo, aunque nosotros no teníamos pronosticado que esta situación pudiera pasar en este momento, sabemos que la palabra de Dios es clara y lo dice. En Mateo 24 nosotros podemos observar todas las señales antes del fin. Y aparte de eso, también en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 10 al 11. Si quiere usted me puede acompañar ahí. Vamos a leer el pasaje donde está Lucas, capítulo 21, versículos 10 al 11. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice la palabra. Dice, y habrá terremotos y en diferentes... Perdón, hermanos, el versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Hermanos, nosotros no podemos ignorar la palabra del Señor. Es más, no la ignorábamos. Tenemos muy claro porque en nuestra iglesia, y sé que en todas las congregaciones se nos predica, y nosotros como lectores de la palabra lo conocemos también. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Me asombra ver cómo muchas personas dicen, por ejemplo, vi un video en redes sociales donde dice, vidente pronostica coronavirus para el año 2020. Cuando, hermanos, esto ya lo había hablado la palabra de Dios. Esto ya nos lo había dicho Dios a través de su palabra. ¿Y qué es lo que nosotros o el mundo entero le sucede? No estamos creyendo a la palabra de Dios. Estamos ignorando su palabra. Ese es el gran problema del ser humano, que no queremos creer a la palabra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aferrarnos a esas promesas. No de pronto tener incertidumbre o afán por lo que está sucediendo. Es verdad, es una situación complicada y bueno, pero el Señor tendrá cuidado de nosotros. Y esta palabra Dios me la daba, hermanos, porque Dios me hacía sentir que hay muchos que están cuestionando las decisiones de Dios, que muchos están cuestionando la naturaleza de Dios. Y llegaba a mi corazón esa pregunta: ¿es Dios injusto? Muchos están haciendo esta pregunta. O es más, no se están haciendo esta pregunta, están haciendo una afirmación.
diciendo que Dios es injusto, ¿por qué permite todo esto? Cuando cuestionamos las decisiones de Dios, estamos diciendo, bueno, Dios, ¿por qué haces así? Y yo creo que ninguno de nosotros podemos decirle a Dios, ¿por qué haces las cosas así? Porque Dios es soberano. Él tiene las naciones en sus manos, Él tiene nuestras vidas en sus manos. Amén. Y cuando pensaba en esta pregunta, o Dios me hacía sentir esa pregunta, ¿soy yo injusto? Y muchas personas tal vez están preguntando esto. ¿Dios es injusto? La verdad es que no. La verdad es que Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Es un Dios que nos ama y por eso permite muchas cosas. Y llegaba a mi corazón esa pregunta. ¿Es Dios injusto? Por supuesto que no. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de justicia. ¿Quiénes somos los que hemos sido injustos? La humanidad. Dios no es injusto, es la humanidad. Y hermanos, podía investigar y ver que definitivamente el pecado del ser humano se ha cobrado más vidas que las que se ha llevado el coronavirus. Y encontré unos datos interesantes que quiero leerles acá a ustedes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, esto no es sacado de un blog ni nada de eso, es datos que nos proporcionan a nosotros la Organización Mundial de la Salud. Dice que los homicidios son 464,000 en todo el mundo. Eso es un dato del 2017. No tenemos datos actualizados tal vez a 2018 o 2019. Sin embargo, nada más analicemos esta cifra. 464,000 personas en todo el mundo fueron víctimas de homicidio en el año 2017. Los muertos por conflictos armados son 89,000 personas en ese mismo año. Ahora, hermanos, los asesinatos que se dan son por motivos de género, la violencia entre pandillas, y dice que las mujeres suelen ser asesinadas por sus familiares y parejas íntimas. También la Organización Mundial de la Salud nos da a nosotros unos datos acerca de los suicidios. Dice que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Dice que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. El 79% de todos los suicidios se produce en países de bajos y medianos ingresos. Miren estas cifras tan alarmantes, hermanos. Y son datos que tal vez nosotros desconocemos y que son importantes sacarlos también. Dice otro dato que quise investigar, los abortos. Se estima que en los últimos 4 años ocurrieron unos 56 millones de abortos inducidos cada año a nivel mundial. Eso también es un dato de la Organización Mundial de la Salud junto con otro instituto que realizaron este estudio. Ahora, hermanos, el VIH, el SIDA, dice que se ha cobrado ya más de 32 millones de vidas, que a finales del año 2018 había aproximadamente 3.9 millones de personas infectadas con el VIH. En 2018 las personas de grupos de población clave y sus parejas representaron por primera vez más de la mitad de todas las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo, es decir, aproximadamente el 54%. ¿Y cuáles son los grupos claves de ese estudio, de esas personas que adquirieron el VIH? Dice que son hombres que tienen relaciones con otros hombres, personas que se inyectan drogas, personas recluidas en las cárceles y otros entornos cerrados, trabajadores sexuales con sus clientes y personas transgénero. Entonces, hermanos, uno mira toda esta información
Y uno dice, definitivamente el ser humano es lo que el ser humano está viviendo es terrible. Toda esa información, hermanos, y definitivamente podemos decir que Dios no ha sido injusto con nosotros. Es el ser humano que ha sido injusto. Es el ser humano que con su pecado ha cobrado tantas vidas. Y hermanos, es el ser humano el que ha sido injusto con Dios, rechazándolo, olvidándolo, dándole la espalda, que ha sido injusto con su palabra, rebelándose contra ella. Porque si pusiéramos en práctica la palabra de Dios, muchas de estas cosas, hermanos, muchas de estas muertes que están aquí, como los homicidios, como las guerras, como los abortos, como el VIH, muchas de estas cosas no sucederían si aplicáramos la palabra de Dios. El ser humano ha sido injusto con Dios, con su palabra, con el prójimo, porque la sangre de todas esas personas clama delante de Dios, la maldad ha llegado a su trono. Y Él se ha dado cuenta de todo, pues Él siempre se ha dado cuenta de todas las cosas. Adicional a eso, hermanos, tantas cosas que se presentan como el tráfico de personas, violaciones, secuestros, robos, drogadicción, alcoholismo, corrupción, injusticia, maltrato físico, verbal, psicológico, muchas cosas, hermanos, muchas cosas que se están presentando. Entonces, en realidad Dios no es injusto. Somos nosotros los seres humanos que con nuestras actitudes nos hemos apartado de Dios. Y Dios de su infinita misericordia, Él nos llama al arrepentimiento. Esto que está pasando, Dios lo ha permitido. Primero, porque es el cumplimiento de su palabra. Segundo, porque Él quiere hacernos un llamado al arrepentimiento a todos nosotros, a los creyentes, a los no creyentes. Entonces, hermanos, todo esto que ha acontecido es producto de la ausencia de Dios en el corazón. Y si nosotros amamos a Dios, debemos seguir sus pisadas. Mucha gente dice, no, yo amo a Dios, yo lo amo, yo creo en Dios. Pero dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el concepto real del amor a Dios. Si nosotros le amamos a Él, guardamos sus mandamientos. Entonces yo no puedo decir amo a Dios si no guardo sus mandamientos. Y es ahí donde aparece la religiosidad, donde pensamos que ir a la iglesia, donde dar un mercado a una persona, hacer una labor social, eso ya nos está permitiendo a nosotros la entrada al cielo. O ya con eso estamos amando a Dios. No, amar a Dios es todos los días. La prueba real del amor hacia Dios es guardando sus mandamientos. Si el ser humano guardara los mandamientos de Dios, no estarían sucediendo todas estas cosas que están sucediendo: violaciones, suicidios, abortos, tráfico de personas, pornografía, secuestros, muchas cosas que pueden estar pasando. Entonces, hermanos, vamos a ahí donde estábamos mirando en el libro de Job, porque me gusta mucho esta palabra y Dios la trajo a mi corazón. Vamos al libro de Job, el capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 5. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 5. Y vamos a leer los versos. Vamos a leer desde el 8. Amén. Mire lo que dice. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Aquí nos está hablando de soberanía de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 12 al 14. Que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos.
tremenda esta palabra. Y ahí es donde, aunque el ser humano no lo quiera reconocer, Dios es soberano. Y cuando Él determina algo, lo hace. Dios ha visto todo lo que está pasando, la sangre de los inocentes que claman desde la tierra. Dios ha visto la soberbia del ser humano. Dios ha visto la rebelión a sus mandamientos, la altivez de aquellos que hacen planes sin tener en cuenta a Dios, y por eso ha frustrado los pensamientos de los astutos. Miren, hermanos, con esto Dios nos demuestra, no solamente a nosotros, sino al mundo entero, a los gobernantes, a los científicos y a muchas personas que de pronto se jactan de que no existe un Dios. Con esta situación Dios nos está demostrando que Él todavía y siempre ha tenido el control de la humanidad. Siempre, porque Dios es un Dios soberano. A Él no se le escapa nada. Esto no pasó por casualidad. Eso no pasó porque muchos dicen, no, es que eso fue creado en un laboratorio. Puede ser que haya sido creado por un laboratorio. No sabemos en realidad cómo se produjo. Sin embargo, Dios lo permitió, y como digo, no es porque Dios sea injusto, al contrario, porque está llamando a la humanidad a un arrepentimiento genuino. Porque si Dios no nos hubiera amado, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Nosotros no éramos merecedores de tan grande amor. Pero lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo para que la humanidad no se perdiera. Todos nos sabemos ese precioso texto en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios envió a su Hijo en muestra de amor, y todo lo que Él hace es muestra de su amor, es muestra de su misericordia, como lo veíamos acá en este pasaje de Job. Él nos deja ver su soberanía, pero también nos deja ver su misericordia. Y dice que por misericordia nos debe corregir y no debemos menospreciar su corrección. Pero también nos da una palabra de esperanza, porque al confiar en Dios y al hacer su voluntad, al acercarnos a Él, Él nos da sus promesas. Entonces, miremos la palabra de Dios en los versículos siguientes. Job capítulo 5, versículos 19, vamos a leer hasta el 24, dice la palabra: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Que yo sé que muchos de nosotros tal vez estamos angustiados. Señor, ¿qué va a ser de nuestra vida después de esto? Va a haber una crisis mundial, va a haber una crisis económica por todas estas cosas que se están presentando, pero mire qué hermoso es Dios, nos dice que nada nos faltará. Ese es nuestro Dios. Él permite las cosas, pero Él no nos va a abandonar y no nos va a permitir a nosotros ser probados más de lo que podamos soportar. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios de amor, el Dios de bondad, que todo lo hace pensando en nosotros, que todo lo hace por amor a nosotros. Amigo que me escucha, por favor, no rechace el llamado de Dios. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando y Él nos está diciendo, se están cumpliendo mis palabras, mis señales. Y también Dios ha dicho que va a venir por un pueblo santo. Y eso está próximo a acontecer. Y nosotros no podemos dormir. Al contrario, hermanos, aprovechemos este tiempo. Amigos, aprovechemos este tiempo para que nos podamos estar
podamos estar en comunión con Dios, para que podamos estar reunidos en nuestros hogares buscando de Dios, leyendo su palabra, porque Cristo está próximo a venir y Él no miente. Esto es una gran realidad. ¿Y qué es lo que Él está permitiendo? Está permitiendo todo esto para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él nos quiere dar de su vida eterna, nos quiere dar paz, quiere que nosotros tengamos una vida estable espiritualmente. Entonces, este es el corto mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos y amigos. Espero que haya sido de bendición para ustedes y acerquémonos a Dios. Miren, nadie más nos puede amar como nos ama Él. Su amor es perfecto, su amor es sublime. No le demos la espalda a ese amor tan grande. No le demos la espalda a Dios, que nos ama con todo su ser, que no escatimó el dar a su Hijo. Todo lo entregó por nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo vino en obediencia y en amor para que nosotros hoy tuviéramos la vida eterna. Por favor, no es de una Semana Santa, es de una vida santa en la presencia de Dios. Vamos a orar, amigos, si usted quiere, haga una oración de arrepentimiento, dígale: Señor, perdona todos mis pecados. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, damos las gracias a ti, Señor, porque podemos conocer a través de tu palabra que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Amor como el tuyo no podrá haber, Dios. Tú amas a toda la humanidad, por ella te entregaste en la cruz del Calvario. Que Dios nos está mostrando una vez más su misericordia para con nosotros. Entonces, hermanos, Dios le duele porque el mundo está en un desenfreno de pecado y Dios tiene que permitir estas cosas. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Es que Dios es tan hermoso. Ahí donde estábamos en Job 5, leamos el versículo 17 y 18. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿cierto? Mire, hermanos, Dios todo lo obra para bien. Siempre su palabra nos lo ha dicho. Él no toma decisiones a la ligera. Él es sabio, Él es soberano, Él sabe el por qué hace las cosas. Y sé, hermanos, que esto que está pasando es una muestra más de la misericordia de Dios. Que Él permitió que nosotros estuviéramos aquí, en cuarentena, encerrados en nuestros hogares, para que el ser humano haga un alto en la vida, para que el ser humano sepa que separados de Dios nada podemos hacer. Mire, hermanos, muchas personas pueden tener muchísimo poder y mucho dinero y se sienten tan impotentes ante esta situación. Dios le está dando una nueva oportunidad a la humanidad. Dios le está dando una nueva oportunidad a la iglesia, a nosotros, hermanos, porque no podemos desconocer que nos hemos dormido, que dejamos de hacer la obra del Señor, que dejamos de predicarle a las almas. Y bueno, Dios es perfecto, hermanos. Él no hace esto porque Él quiera vengarse. No, Él lo hace porque Él es Dios todopoderoso, porque Él nos ama, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es por ese motivo que Él lo hace. Y por eso es que su palabra dice: somos bienaventurados, porque Dios está corrigiendo a la humanidad. Y por eso no debemos de menospreciar esa corrección que Él está dando al ser humano. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Estamos en las mejores manos. Hermanos, todo esto Dios lo ha permitido para bien.
Y Dios anhela que si nos da la oportunidad de salir de eso, porque vamos a salir con la ayuda de Dios, nuestra manera de vivir sea diferente. Y usted, amigo, si nos está escuchando, se acerque a Dios. Dios es lo más maravilloso que un ser humano puede tener. Dios es lo más precioso. Si nosotros cumplimos la palabra, es maravilloso porque hay paz en nuestro corazón, hay paz con nuestro prójimo. El cumplir la palabra de Dios es tan maravilloso porque, como dice esta misma y hermosa palabra, la palabra de Dios es perfecta. Si Dios no la dejó es porque es perfecta. Y en realidad yo creo que nosotros como hijos de Dios hemos podido experimentar que cuando cumplimos los mandamientos de Dios nos va bien. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos vaya bien. No que enfrentemos todas esas problemáticas que se están presentando actualmente, hermanos. Y todo es por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Entonces, hermanos, Dios nos ama, no rechacemos su amor. Amigo que me escucha, no desprecie el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Dios nos ama, no cuestionemos sus decisiones, no cuestionemos su naturaleza. Dios no es injusto, al contrario, Dios ha permitido. Y mientras suena esta melodía, este cántico, usted va a hacer su oración. Amén. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el amor que miró mi condición. Bendita la gracia que en mí derramó y me dio eterna salvación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el perdón que encontró mi corazón. Bendita la misericordia de Dios y bendita reconciliación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Alabanza y gloria, poder
Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bueno, mis hermanos, esperamos que esta transmisión haya sido una bendición para ustedes, para sus familias, motivándolos para seguir buscando de nuestro Dios. Un abrazo para todos, hermanos, les extrañamos mucho y yo sé que con la ayuda de Dios pronto nos estaremos reuniendo nuevamente. Dios les bendiga.